bendecido día. Quienes saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este primer encuentro instruccional vamos a hacer referencia a la unidad temática número 1 de nuestra asignatura Derecho Tributario. Y sin más preámbulos, vamos en este momento a hacer mención cuáles son los contenidos que vamos a abordar el día de hoy. El primero de ellos es la hacienda pública. Junto con ello vamos a hacer algunas reflexiones de la actividad financiera, así como vamos a mencionar las necesidades públicas de los servicios públicos y finalizaremos con los aspectos de egresos y los ingresos públicos. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el desarrollo de nuestro primer bloque temático. A razón de esto, debemos iniciar señalando que la hacienda pública viene a ser ese conjunto de bienes que en un momento determinado posee el Estado y que van a permitir cubrir los egresos o gastos o erogaciones que se generan a través de ese compromiso que asume el Estado con toda la población para la obtención de un bienestar común, de la satisfacción de las necesidades públicas. En función de estos, debemos mencionar que todos esos bienes denominados ingresos pueden provenir de aquellos bienes, muebles, inmuebles que son propiedades del Estado o que han sido donadas, han sido regaladas o han sido obtenidos producto de las explotaciones petroleras o, por si fuera poco, de la explotación de las actividades comerciales, industriales, de empresas en donde tiene participación el Estado. Por ende, debemos mencionar que esa fusión de ingresos y egresos que comprende la hacienda pública va a ser administrada como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la misma manera la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional por el Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente de la República. Así las cosas, debemos referirnos a que el Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente de la República tiene necesariamente que hacer una formulación presupuestaria. Y esa formulación presupuestaria obedece a todos esos lineamientos que han sido recogidos a través de los diversos ministerios, a través de las distintas oficinas de la administración pública por medio de la Oficina Nacional de Presupuesto, mejor conocida como la ONAPRE. En función de estos, la ONAPRE realiza un presupuesto macro que va a regir a partir del 1 de enero de un año calendario hasta el 31 de diciembre de ese mismo año calendario. Con esto, el Ejecutivo Nacional elabora y formula presupuestariamente la ley del presupuesto nacional, en donde va a incorporar los ingresos, los gastos, los compromisos de pago, así como el PIB, la inflación, entre otros aspectos. Esta ley del presupuesto nacional tiene una fecha de entrada en vigencia que es el 1 de enero del año calendario y va a tener una duración hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Interesante establecer que esta ley de presupuesto contiene todas las partidas que han sido diseñadas y formuladas presupuestariamente para que el Estado tenga ese freno y contrafreno al momento de hacer las erogaciones en función de los ingresos que posee. De la misma forma, debemos mencionar que todas estas actividades que hemos mencionado se denomina la gestión fiscal. Y esa gestión fiscal que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional no es otra cosa que la buena administración y el eficaz y efectivo manejo de los bienes y fondos públicos. Por eso es necesario que exista el proceso de recaudación, de adquisición, de conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición de estos ingresos. A razón de esto, es menester que también ustedes conozcan la existencia de una serie de principios que están dispuestos en nuestra Carta Magna y que están referidos a la gestión fiscal y son los principios de la transparencia, que establece que todo gasto que se lleve a cabo por parte del Ejecutivo Nacional
tiene que ser presentado a la Asamblea Nacional a cierre de el ejercicio económico, es decir, del año calendario, para demostrar que se ha cumplido a rajatabla o al pie de la letra con lo dispuesto en la ley del presupuesto. Eficacia en el sentido de que los gastos que se han desembolsado efectivamente son todos aquellos que tienen esa incidencia con los que han sido presupuestados. La solvencia porque necesariamente el Ejecutivo Nacional debe demostrar que esos gastos que realizó están en compensación con los ingresos obtenidos que conlleva a ese equilibrio fiscal. Y por eso se dice que la gestión fiscal va a poseer ese límite de actuación que tiene el Estado por medio del endeudamiento público que se lleva a cabo a través de la ley que recibe su mismo nombre. De seguida vamos a hacer referencia ahora a la actividad financiera. Cuando hablamos de la actividad financiera debemos mencionar que son todas esas actuaciones, mecanismos que en algún momento lleva a cabo el Estado, es decir, del Ejecutivo Nacional, para poder dar satisfacción a la necesidad pública por medio del servicio público y con ello obtener ingresos para poder realizar las erogaciones o los gastos públicos. Estos cuatro elementos, según el doctor Héctor Villegas, son los necesarios para la existencia de la actividad financiera. Para Grisotti, la actividad financiera es lo que le da esa legalización a los egresos que realiza el Estado. Es decir, para que la inversión que se lleva a cabo esté de conformidad con lo establecido en la ley del presupuesto. Y en función de esto vamos a considerar que es la necesidad pública. Cuando nosotros hablamos de necesidad pública es menester señalar que la misma obedece a una carencia. Este es el principio fundamental de la necesidad. Yo digo que tengo una necesidad cuando carezco de algo. Y cuando hablamos de necesidad pública, debemos mencionar que no es una necesidad individual. La necesidad mía puede ser que no sea igual a la necesidad de ustedes y no es igual a la necesidad del colectivo, ni de forma mm, parecida a la necesidad absoluta del colectivo. Entonces, la necesidad individual es la que va a surgir de esa persona determinada y que evidentemente puede ser cubierta en un momento determinado, puede ser vestido, alimentación, la ida al cine, o sea, estas son necesidades individuales, pero también nosotros podemos decir que existe la necesidad colectiva cuando no solamente afecta a una persona, sino a un determinado conglomerado. Por ejemplo, imaginemos que en la zona de Barrio Obrero en este momento no hay electricidad. La falla del servicio eléctrico es una necesidad de carácter colectiva, es decir, no la falla, sino la presencia o el servicio eléctrico es una necesidad para esa colectividad de forma colectiva. Así estaríamos hablando también de la comunicación, la educación, el transporte y la asistencia social. Todas ellas evidencian a considerarse como necesidades de carácter colectivo. Y cuando hablamos de necesidades de carácter absoluto, estamos haciendo referencia a todas aquellas que efectivamente guardan relación con esas necesidades absolutas a las cuales está obligado el Estado y que no pueden ser cubiertas por un particular, como por ejemplo la seguridad de la nación, la administración de justicia, la defensa de la nación y la soberanía. Todas ellas deben ser prestadas o deben cubrirse por parte del Estado y no se pueden entregar para que un tercero venga a poder dar administración de justicia o un país foráneo venga a hacer defensa de la nación o seguridad de la nación. En cuanto al servicio público, debemos mencionar que este es la prestación que en principio otorga el Estado venezolano. Y esto lo otorga para dar satisfacción a una necesidad de carácter público. Y
como es una actividad que evidentemente no presta el Estado en el común, el servicio público debe considerarse como una actividad que como sale de la esfera normal de la actividad del Estado, debe recibir una contraprestación o pago. Por eso es que nosotros observamos que los servicios públicos, cuando nosotros los usamos, debemos en contrapartida pagar ese servicio público. Y cuando el Estado no puede por sí, porque no tiene las herramientas suficientes o no puede prestar el servicio, él debe buscar un tercero para que preste el servicio público. Es decir, a través de una concesión, tiene que efectivamente permitir que se preste el servicio público por un tercero, pero que en consecuencia este tercero pueda resarcir pueda obtener el resarcimiento de toda la inversión que ha llevado a través del pago que individualmente realizan las personas que están usando ese servicio público. Tenemos una clasificación que presenta el doctor Héctor Villegas en cuanto a los servicios públicos. Ahí tenemos servicios públicos generales como evidencia la necesidad pública general, administración de justicia, seguridad y defensa de la nación. Pero también tenemos servicios públicos colectivos y estos son todos aquellos que permiten la satisfacción de un servicio público a través de una actividad de suministro, como por ejemplo la distribución de hidrocarburos o las actividades ferroviarias. Y tenemos también los servicios públicos divisibles, como el caso de los pasaportes, como el caso del servicio postal telegráfico. Todos nosotros necesitamos pasaportes. La renovación no va a ser realizada por todo el colectivo el mismo día. Significa entonces que el SAIME va a disponer unas fechas predeterminadas para que nosotros podamos acceder al sistema y adicionalmente a las taquillas para poder realizar la renovación de pasaporte, porque sería lógico que en una misma fecha vayan a ir todos los venezolanos que requieren o que requerimos de la renovación de pasaporte. A cambio de esto, tenemos que cancelar una cantidad de dinero para poder gozar de esa prestación de servicio. El gasto público. El gasto público está referido a lo que son todas esas erogaciones que debe hacer el Estado para cubrir las necesidades públicas a través de los servicios públicos, ¿no? Estos gastos pueden ser gastos de funcionamiento, como por ejemplo todos aquellos que se llevan a cabo producto de lo que se denomina las actuaciones propias de un ente del Estado. Ejemplo, papelería, ejemplo, eh, impresoras, tintas, todo esto viene a ser un gasto normal de funcionamiento. Tenemos también la retribución de servicios, pues todas esas nóminas que tienen los distintos ministerios que acobijan a los funcionarios públicos. Entonces, cuando el funcionario presta un servicio, sea un administrativo, un técnico, un obrero, pues va a recibir una remuneración o salario. Tenemos también gastos de consumo, que son todos aquellos que se evidencian de la necesidad de la ejecución de una determinada actividad. Tenemos gastos que son por criterio económico denominados de transferencia, que pueden ser llevados de una instancia a otra. Por ejemplo, en el caso de que exista una situación, un imponderable con la naturaleza en un determinado estado, el Estado-Nación puede, a través del Ejecutivo, pasar unos recursos que tenga para poder saldar o para poder satisfacer las necesidades que en ese momento está presentando esa colectividad. Y los gastos improductivos, pues son todos aquellos gastos en los que puede caer el Estado cuando no se ha diseñado o no se ha establecido realmente la productividad del gasto. Por ejemplo, en este momento que nosotros estamos en una situación de paz, en una situación de armonía en el Estado, en la nación, en la República, sería improductivo que se estuvieran adquiriendo armas bélicas cuando no estamos en tiempo de guerra.
Ingresos públicos. El ingreso público es considerado como todos aquellos bienes que en un momento determinado tiene el Estado. Y estos bienes pueden provenir de bienes originarios, bienes ordinarios, extraordinarios. Los ingresos públicos pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, ¿ok? Y que están a nombre y son propiedad del Estado. Por la periodicidad podemos tener una clasificación que también presenta el doctor Héctor Villegas, y esta clasificación es bienes ordinarios y bienes extraordinarios. El ordinario es el que se recibe todos los meses. Por ejemplo, un ingreso ordinario es la recaudación del IVA, pero un extraordinario puede ser que eh, algún, algún compañero de esta sección le done al Estado venezolano una cantidad de dinero para la satisfacción de necesidades públicas. Eso es algo extraordinario. También tenemos por la coactividad o no del Estado, tenemos ingresos que son originarios e ingresos que son derivados. Los originarios son aquellos que impone el Estado y que nosotros no podemos negarnos, por ejemplo, impuestos, tasas y contribuciones, esos son originarios. Y los derivados son todos aquellos que de alguna manera no presentan una coactividad del Estado. Tenemos también por recursos de empresas del Estado, y allí vamos a tener todas aquellas empresas donde participe el Estado como único accionista o como accionista mayoritario. Ejemplo de eso tenemos las empresas que tienen a cargo los servicios públicos, llámese Cuerpo LED, llámese eh, Cantebet, entre otros, o las empresas nacionales, industriales y comerciales. Podemos hacer referencia a Metro de Caracas, compañía anónima, o también podemos hacer referencia a lo que se denomina cualquier otra empresa como Monaca, entre otras empresas que en este momento son del Estado. Luego tenemos por recursos tributarios a los impuestos, las tasas y contribuciones, que son los ingresos públicos con más peso dentro de, el Estado venezolano. Así las cosas, fíjense que hemos revisado los cuatro elementos fundamentales de la actividad financiera del Estado, y en este momento vamos a hacer una correlación de todos estos elementos para que el Ejecutivo Nacional pueda hacer esa ejecución de gasto producto de las necesidades públicas. Es necesario que el Estado venezolano pues haya planificado previamente a través de la ley de presupuesto nacional, en primer momento, cuáles son los ingresos que tiene y cómo va a generar más ingresos, es decir, los recursos que va a obtener. Y por esto debe hacer un diseño y una ejecución de todas esas operaciones que puede llevar a cabo la Administración Tributaria a través del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocida como el CENIAT, para poder recaudar esos recursos, esos ingresos. Y con ello hacer desembolsos o egresos para satisfacción de los gastos de uso eficiente y financiación, porque no puede generar unos gastos que no estén dispuestos dentro de la ley de presupuesto. Y con estos gastos que están dispuestos en la ley de presupuesto, el Estado va a hacer como una determinación y asignación y distribución de las riquezas. Va a decir, bueno, a esto le voy a dar este porcentaje, a esto, esto, a esto, esto. Y para esto también se debe apoyar en lo que se denominan las políticas económicas, es decir, las políticas o directrices que se han dispuesto no solamente en materia monetaria o en materia fiscal, que permite apalancar todo esto este andamiaje que se denomina la actividad financiera. Estas políticas económicas pueden ser el encaje legal, con una restricción o liberación, o puede ser la creación de más impuestos, tasas o contribuciones, entre otros. Y todo en conjunto vienen a ser todos esos mecanismos o todas esas actuaciones que lleva a cabo el Estado para, ojo, dar fiel cumplimiento a las necesidades públicas y con ello poder efectivamente hacer los gastos necesarios por medio de los recursos que haya recaudado. Como saben, ya tenemos una actividad evaluativa que está dentro de nuestra plataforma del IESIP,
y que tiene vigencia hasta el día domingo de esta semana. Les invito a que ustedes hagan lo propio, presenten en el tiempo establecido para la entrega de la evaluación su actividad del mapa conceptual y que de la misma manera me acompañen en el próximo encuentro síncrono o presencial en la institución y que si tienen alguna duda o alguna pregunta, la realicen por medio de los mecanismos que ha dispuesto el IESID para lograr ese acercamiento con los participantes. Y en el tiempo más pronto le contestaré para darle respuesta a esa duda, incertidumbre que se le pueda presentar. Le invito a que lea los recursos que han sido dispuestos como lectura sugerida o lecturas obligatorias para que pueda ahondar un poco más de estos temas que han sido considerados el día de hoy. Y sin más que decirles, nos vemos la próxima vez a través de estos encuentros asíncronos preparados por la plataforma de Licit y les invito a que realicen la actividad evaluativa. Sin más que agregar, deseándoles feliz y bendecido día, se despide hasta el próximo encuentro por este mismo canal, Mariana Buitrago. Hasta luego.